Al encabezar un acto de depósito de ofrenda floral en el altar de la patria, el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, manifestó que la expansión del crédito en el país ha impactado de manera positiva la economía dominicana, contribuyendo a motorizar el crecimiento del sector turístico, el sector agrícola, así como los préstamos hipotecarios. Se ha motorizado el sector agrícola, se ha motorizado el sector turismo, que ha tenido un gran respaldo. Las viviendas de la ciudadanía se ven en el alcance que han tenido. Más de 27,000 nuevos dominicanos han obtenido su primera vivienda en solamente este año 2018. Asimismo, indicó que la República Dominicana ha avanzado hacia una mayor bancarización e inclusión financiera, lo que ha permitido lograr que los servicios que ofrecen las entidades financieras estén mucho más cerca de la población. 7,010 subagentes bancarios, que es un acercamiento en cada farmacia, en cada colmado, en cada ferretería de los pueblos distantes de los centros de las ciudades, que también les sirven al desarrollo del país porque la gente tiene ya una bancarización más cercana y más efectiva, de 611 a 7,000 nuevos subagentes bancarios. El depósito de ofrenda floral es una de las actividades que se enmarca en el mes de la patria con motivo del 175 aniversario de la independencia nacional, el 206 aniversario del nacimiento de Duarte y el 203 aniversario del nacimiento de Matías Ramón Mella. Buenas tardes, señores. Hoy, jueves, como todos los jueves, estamos afortunadamente aquí con la compañía de todos ustedes que nos oyen cada semana. Y esta es una semana que hay mucho de qué hablar, de cosas misteriosas que pasan en este país, uno no lo sabe, porque ayer yo vi un lío que había grandísimo en el malecón, que se cayó un avión, y después los periódicos no han dicho absolutamente nada. Entonces yo no sé cómo es que esas cosas suceden. Hay hoy toda clase de cosas raras. En la frontera de Venezuela y Colombia, ahí hay un lío armado con los que quieren pasar ayuda humanitaria y con los que no quieren que pasen. En España hay el lío de los pastores. Tienen con el asunto de qué hacen con Franco. Señores, a mí me da vergüenza que gente como los españoles, que normalmente son gente civilizada. Bueno, lo de civilizado es relativo, porque ustedes saben que en la Guerra Civil Española no solamente hubo 1 millón de muertos españoles, sino que ahí hubo bombardeos de población civil, de todo. Bueno, una primita mía en Barcelona murió durante un bombardeo, una niñita que debía de tener 3 o 4 años en esa época. Y hoy en día están con que Franco, que ustedes saben que estuvo gobernando 40 años en España, Franco está sembrado, enterrado, en el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es una montaña de piedra, y cuando terminó la guerra él comenzó a hacer ahí una especie de monumento con prisioneros de guerra y demás, y tuvo 17 años haciendo lo que se convirtió eventualmente en un lugar para que los turistas lo fueran a ver. Finalmente ahí se enterró José Antonio y Franco, uno al lado del otro, y enterró ahí también a 33,000 soldados, soldados desconocidos, que no tenían nombre, que no se sabía quién eran, porque el desastre que hubo en España no tiene nombre. Ahí se sembraron, se enterraron, y hay los restos de 33,000 españoles. Y entonces ahora hay unos españoles ahí que se han hecho cargo del gobierno. Hay un Pedro Sánchez, que es un hombre joven, haciendo cosas que tú dices, pero ¿cómo un hombre joven? Que van a sacarlo de ahí. El monumento ese es un monumento que lo visitan millones de personas. Tiene una cruz
que es la cruz más grande que existe en el mundo. Es 15 veces más grande que el Corcovado que está ahí en Río de Janeiro, que era la más grande. Y esta es 15 veces más grande. Eso es ese monumento y ver cómo se hizo eso es una cosa que causa admiración. Y ahí están sentados, como habiendo reconciliado también, José Antonio, que era un líder que murió durante la guerra, y el propio Franco. Y ahí están, que van a sacar a Franco y tienen una discusión de si lo sacan, dónde lo ponen, que si el cura que dirige eso ahí dice que no, que hay que esperar, el otro dice, todo el mundo opina, y es una cosa que es tan estúpida, cuando lo primero que hay que hacer es reconocer lo que hizo Franco en España. Yo conocí, a mí me llevaron, mejor dicho, a España en el 1939, terminada la guerra, para ver a la familia que había tenido muchísimos problemas, porque yo tenía muchísimos tíos que habían estado en el ejército, uno que era médico, otro era enfermero durante... Y toda esa gente sufrieron tanto y pasaron tanto trabajo. Y luego, cada número de años fue mejorando la situación en España, gracias a Franco. Franco hizo que volviera a haber luz. Cuando yo fui temprano a España, o me llevaron temprano a España, había luz en las grandes ciudades una noche a la semana. Y había restricciones, toda la comida había que comprarla con tarjetas de racionamiento, etc. Y Franco no tenía luz tampoco, entonces empezó a hacer presas hidroeléctricas para producir energía gratis. ¿Ustedes saben cuántas presas hidroeléctricas hizo Franco? Hizo 365, una por cada día del año, y le vendía energía eléctrica a Francia y a otros países europeos porque a ella le sobraba. De eso, esas cosas buenas que hizo Franco no las dice nadie. Universidades y colegios los convirtió, hizo museos, hizo calles, hizo avenidas, hizo de todo. Y ahora entonces lo quieren sacar de ahí, porque los enemigos de él dicen que no, que es un bandido, que cómo va a estar ahí, etc. Así es como el mundo a veces comete insensateces. Digo todo esto porque miren lo que está pasando en Venezuela. Y aquí ni hablar de lo de Haití. Ahí vi un candidato que se va en esta semana a la frontera para ver cómo hace el muro que separe de Haití. Ustedes saben que también en los Estados Unidos hay un asunto con el muro que quiere hacer Trump y que hay personas que no quieren que se haga. Pero es una mezcla de aislacionismo y de falta de concepto y de visión de futuro. Yo tengo aquí una lista que si sigo contándole y hablándole de todas las cosas que están sucediendo, no le voy a dar chance a mi compañero de siempre, Juan Miguel Castillo Pantaleón, que ya está aquí naturalmente, y que siempre tiene cosas tan interesantes que decir, que a mí me sorprende, pero a ustedes no, porque ustedes ya están acostumbrados a oír todas las explicaciones, para que la gente las entienda. Así de paso nada más, porque otro día vamos a hablar de todo eso. Me llamó don José Joaquín Pérez Aviñón, que es el presidente del Instituto Duartiano, como ustedes saben, este es el mes de la patria y demás, para pedirme que a ver si yo podía hacer algo por el problema de Venezuela.
Estoy por entrevistarme con el arzobispo Osoria, a ver qué podemos hacer. Porque además estamos haciendo una serie de cosas que le vamos a hablar un día, porque de eso vamos a hablar un día entero. Ayer yo fui a las ruinas de San Francisco, que son de las cosas que están remozando. Y tengo que explicarle para que todos ustedes vayan a ver eso. Ahí se encontró ahora una hermana de Juan Pablo Duarte, una niñita de 2 años que murió en aquella época. Juan Pablo Duarte tuvo 11 hermanos. Algunos no llegaron adultos porque en aquella época la mortalidad infantil era grande. Y esa es una de ellas. Hay otros que están en Venezuela y que queremos traer. Y hay otras cosas que queremos hacer, como que nosotros tuvimos ahí enterrados en la ruina de San Francisco a un gran, llamémoslo general, porque de la época, de la primera época, que estaba enterrado ahí, que era Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda causó tantas barbaridades, hizo tanto destrozo con los indígenas nativos, que cuando murió pidió que lo enterraran ahí a la entrada de en la puerta, para que todo el que entrara no solamente era una iglesia, ahí había varias instituciones que funcionaban de la época, para que todo el que entrara ahí lo pisara, para él así expiar parte de los pecados que él consideraba que había hecho en contra de los indígenas. Esa es otra historia que también les voy a hacer un día, y voy a traer a una de las personas que más saben de eso y que han hablado de eso. Y durante la guerra del 65, aquí un venezolano raptó el cadáver, raptó un ataúd de bronce que había, etcétera, y se lo llevaron a Venezuela porque los venezolanos dicen que ese señor les pertenece a ellos. Eso se tendrá que aclarar también. Pero bueno, hay muchísimas otras cosas de las cuales yo quisiera hablar, pero aquí estoy viendo a Juan Miguel que viene y está esperándome. Juan Miguel. ¿Cómo estás, hermano? Te dejo bien. Señores, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, como todos los viernes, en este espacio que doña Consuelo Despradel es sede de su hora de consuelo por este canal de Teleradio América. Compartir con nosotros este momento en el que nosotros les servimos a ustedes algunos análisis sobre la base de información fresca, concernida en el campo de actividad del comité, que es las preocupaciones que nos genera como sociedad, como país, la convivencia con el Estado haitiano. Y obviamente la imposibilidad para la República Dominicana de afrontar, ni siquiera mínimamente, la solución de esos problemas de una nación distinta, pero que es nuestra vecina, y que sencillamente considerarlo nos ha traído muchas complicaciones, tanto así que la sobredemanda de servicios de salud, educativo, la presión medioambiental, el desplome de los salarios, precisamente a causa de esta migración masiva que recibimos de ellos y de erradas políticas gubernamentales que coquetean con la idea de que República Dominicana tiene algún nivel de responsabilidad, cosa que no es cierta, o de que es de alguna manera la que va a dar la solución regional a ese problema, jugando estos presidentes y estos gobiernos a desempeñar un rol semitutelar, arbitral de los problemas haitianos, y con ello proyectar una imagen de que República Dominicana, de alguna manera involucrándose en eso, encontraría también apoyos a los proyectos políticos continuistas. Todos los políticos en los últimos tiempos,
han estado jugando a eso, a crear la impresión de que hay una solución dominicana al problema haitiano. Y ese afán de los políticos dominicanos de querer estar jugando al liderazgo regional, que hay un poquito de vanidad en eso. República Dominicana tiene demasiados problemas y los políticos dominicanos no han resuelto los problemas de República Dominicana, que caramba van ellos a resolver el problema de otro país. Problemas La República regionales. Dominicana ha estado de un tiempo a esta parte jugando a eso, a estar, no, que vamos a resolver el problema de Venezuela. Vamos, el diálogo es aquí. Y entonces se ven envueltos en esta cantidad de situaciones. Ah, que el problema haitiano, nosotros vamos a resolver. Nosotros no podemos. Y hubo uno que incluso quiso resolver el problema judío-palestino. Al Jazeera, por allá se burlaron de él. Lo que los judíos no han Con podido todo el cariño- resolver con todo el en cariño miles del de mundo, años. Sí, a ese señor que tiene muchísimas condiciones, pero usted no es arroz blanco para estarse metiendo. Usted no, el arroz blanco es lo que se pone de compañía en cualquier plato. Aquí. Sí, sí, claro, sancocho con arroz blanco, la carne con arroz blanco, todo arroz blanco. Y hasta como dulce, arroz con leche. No, por Dios, la República Dominicana tiene primero que atender a sus asuntos en la mejor dirección. Quiero felicitarte, Armando, efectivamente, porque aquí fue el primer espacio en donde se denunció el tema de la grancera cuando se rompió la tubería y efectivamente diste en la diana. Efectivamente la rompieron para otros fines. No se dijo nunca quién es el dueño de la grancera. No se ha dicho No se ha todavía. dicho, lo estamos averiguando todavía. No se ha dicho. Y me imagino que eso que dejó a la capital sin agua va a quedar sin sanción, ni siquiera económica. ¿Y cuántos millones nos costó eso como sociedad? Pero no lo van a decir. Pero ven, yo no sabía, ya han dicho que fue para sacar el agua, para lavarlo. Sí, como tú dijiste. Bien, en segundo lugar, también vamos a felicitarnos como espacio, porque fuimos el primer espacio que se hizo eco de que se ha hecho eco de los análisis sobre la situación venezolana. Y todas nuestras advertencias han estado correctas. Quiero también señalar, la primera plana y las principales informaciones del Nuveliste del día de hoy es acerca del incidente de los 8 detenidos en territorio haitiano. ¿Recuerdas que Sí, lo que la semana pasada, se lo llevaron para Estados Unidos? sí, y nadie la sabía qué semana hacían. pasada detuvieron unos militares? Y nosotros hemos estado haciendo análisis aquí del peligro que hay de que en la isla se puedan desarrollar situaciones con los cuales se pretenda desviar, que se produzca una desestabilización y se pretenda desviar la atención regional que está centrada en el tema venezolano. Y entonces el asunto es que nosotros estábamos advirtiendo, haciendo estos análisis que son obviamente hipótesis de trabajo, y fueron detenidos este grupo, un haitiano y 7 extranjeros, de los cuales 2 son serbios y 5 son norteamericanos. El miércoles el FBI se los lleva. Y se los llevan a pesar de que hay en su detención concernida una violación legal. Los atrapan con un arsenal de armas automáticas y granadas y chalecos, etcétera. Y eso viola la ley. No lo sometieron y sencillamente los americanos llegaron y se lo llevaron a un avión sin proceso. Se los llevaron. Y el gobierno haitiano no da ningún tipo de explicación. Entonces ha circulado una cantidad de versiones. La policía, un oficial de la policía dijo que ese grupo aparentemente estaba planificando asaltar al Banco Central. Eso no es verdad. Es un disparate. Pero tengo cierta información fresca que servirle que no está en los medios. Venga. Bien, efectivamente, tal y como nosotros hemos conversado no en el programa, porque eso pasó después eso fue hace ya una semana, pero eso aconteció, lo de la detención, después del viernes. Y aquí no lo dijimos, pero con otros comunicadores sí les pasamos la información. Son mercenarios. Los norteamericanos son Navy SEALs licenciados, es decir, están ya, no forman parte activa de las fuerzas militares norteamericanas y están en el mercado abierto. Ellos llegaron a Haití. Esto no ha salido en ningún medio, señores. Eso ni siquiera en Le Nouvelliste está. Pero ponga atención el que quiera oírlo. Y la fuente que tengo es muy bien informada. Esa gente llegó a Haití en junio, julio del año pasado. Y originalmente estaba para darle servicios a unas empresas norteamericanas. Ellos no son
voy a repetir el dato, no son mercenarios, no son regular G.I. Joes, no son simples mercenarios. Son gente de élite para operaciones top operative, es decir, gente para operaciones especiales. Como por ejemplo. Para operaciones especiales, dejémoslo ahí, o sea, sí. es gente, soldados altísimamente entrenados. Y entonces, originalmente el grupo que lo trae, empresarial, es tan caro la manutención de ese servicio que se contrata, esas compañías de contratistas de seguridad, que ellos no pudieron seguir utilizando. Y no se sabe exactamente quién es que lo contrata, pero no es el gobierno. De hecho, el primer ministro Ocean y el presidente Jovenel Moïse tampoco sabían de eso. Y se los llevan fuera y tampoco ellos fueron ni siquiera informados de que se los estaban llevando. Queda una sola persona presa, que es el haitiano. Hay mucha, pero ya se fue contratada, eso ya el novelista sí lo informa en la edición del día de hoy. Michel Estera, es un haitiano, es el único que queda, pero no se sabe quién es que le está pagando la oficina de abogado. Es una firma de abogado. Pero no era tuya, ¿verdad? No. Según los expertos, una firma de abogado, Michel Estera, haitiano, va a tomar la defensa. Esa es la oficina de abogado de ese. La defensa de Michel Estera es la que va a sacar al del haitiano. Porque todos los demás lo soltaron, pero este sigue preso. Lo cierto es, mira, se me agregó, la persona que me dio la información me agrega una hipótesis. Porque en Haití las cosas se manejan como si fueran por tribus. Es decir, el que está de jefe de policía, él maneja su espacio. Es por tribu. Y lo cierto es que la versión que me dan es que estos militares, quien los tiene, como que no conversó bien con la policía y lógicamente hay que pedir permiso porque esa gente anda armada en Haití. Hay que informarlo apenas. Y quiso supuestamente darle una lección. Lo cierto es que afortunadamente esta gente reaccionó con calma ante la detención policial, porque ellos andaban con las armas. Ahí ahí se pudo haber armado de todo, porque son, vuelvo y repito, soldados mercenarios, pero con una fuerza letal. Esa gente. Un entrenamiento. El entrenamiento es para matar gente, y que ha matado gente, o sea, son soldados muy, muy entrenados. Menciono eso un poquito ya anecdóticamente, porque para quién trabajan exactamente y qué estaba haciendo esa gente aquí, no se sabe. Lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente, porque me lo volvieron a confirmar. Sí es verdad que República Dominicana, en San Isidro, no muchos, pero un par de vuelos de aviones espías que repostaron combustible y llegaron de madrugada y despegaron de nuevo. Debemos de darnos varias veces en madera, que es una superstición, por lo afortunados que nosotros somos por tener el Tribunal Constitucional. Señores, si el Tribunal Constitucional no hubiese declarado el acuerdo de privilegios e inmunidades, que el señor Navarro, que renunció del Ministerio de la Educación ahora y va como candidato a presidente, ese señor, cuando era canciller, firmó de espaldas a este país, pero evidentemente por instrucciones de alguien, porque ningún canciller es loco para firmar una cosa como esa, un acuerdo mediante el cual aquí se permitía toda cantidad de tropas, armamentos y equipos militares con el uso absoluto y libre de todos los aeropuertos, puertos, vías terrestres, espacio aéreo y todo el uso del espectro radioeléctrico en la República Dominicana. Entregaron el país. Y la consideración de que esos soldados y mercenarios, por cualquier daño a la vida, integridad física o propiedad de dominicanos que fueren afectados, no iban a merecer ningún tipo de reclamación de ninguna especie, porque se consideraban de acuerdo a ese convenio que desafía la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, los consideraban diplomáticos.
Es decir, que cualquier soldadesca de esa podía estar aquí circulando, armada hasta los dientes, en tanque de guerra, jipe, ametralladora, bazooka, y cuanto a cosas, un tirapiedra, que debe ser más letal el tirapiedra, me imagino yo, ¿verdad? Porque tenía que tener malo el juicio, quien se consideraba que eso podía ser normal. Y podían matar a cualquiera y eso no iba a merecer ni siquiera una reclamación. Eso lo firmó el señor Navarro. Yo siempre se lo voy a estar recordando en este país, porque ese señor ahora aspira a presidente. Y aquí en este país el político tiene que saber que sus actos dejan un rastro que les va a perseguir por el resto de la vida. Y los dominicanos tenemos que estar pendientes a recordarle al que hace una cosa como esa, que es un acto de entreguismo, que deja el de Pedro Santana chiquito. Porque Pedro Santana no nos entregó contingente. Él nos convirtió en ciudadanos de una potencia de la época y anexionó el país. Pero en el acuerdo de anexión no se dijo que aquí podían matar a los dominicanos y eso se quedaba así. ¿Y qué? ¿Se quedaba así? ¿Sí Ahí no llegó ahí, hasta ahí no llegó. Si ese Tribunal Constitucional Dominicano no hubiera declarado eso inconstitucional, a esta altura del juego República Dominicana estuviera lleno de soldadesca y pertrechos militares para cualquier aventura que se le quisiera hacer a Venezuela, sin responsabilidad alguna. Oigan lo grave de esto. Y sin explicación. Y sin explicación alguna, para que nosotros entendamos la gravedad de eso. Y para qué ha servido ese Tribunal Constitucional Dominicano, a quien el presidente entiende, porque me lo dijo en mi cara y yo tuve que responderle, que tiene demasiadas atribuciones y que es un superpoder. Que entiende él el gobierno y los amigos del gobierno. Y obviamente quien les habla le tuvo que decir al presidente que con el mayor respeto, pero eso no es así. Entonces en esa aventura venezolana que los halcones de Washington están inventando, ahí no se sabe esos soldados, esos mercenarios americanos, qué estaban haciendo ahí. Si querían, recuérdense también que la intervención internacional militar solamente está legitimada por los siguientes factores: repeliendo una agresión. 1. 2. Si hay grave amenaza a la paz. Y 3. Por razones de violación a gran escala de los derechos humanos. Y cuando tú te quieres intervenir, tú tienes como que crear un incidente de agresión. Obviamente, en Venezuela eso no va a pasar, porque Venezuela está controlado por las Fuerzas Armadas chavistas, por el ejército bolivariano. Ahí no se menea nada, porque ahí los guardias no responden, eso no fueron entrenados en la Escuela de las Américas, esos son chavistas. Allá nadie le va a dar una galleta a un funcionario de la embajada americana. Ahí no va a pasar nada. Ni van a poder meter la ayuda humanitaria porque ellos controlan eso. Ese es el diseño cubano. Que Cuba es la que está manejando eso también. Como si fueran marionetas, los tienen a ellos. Eso es. Y esa es la gran preocupación de los sectores de ultraderecha norteamericanos. Pero nosotros dominicanos tenemos que ver con eso. República Dominicana no tiene que ver con eso. Y se puso un presidente a inventar, a ser el árbitro de la crisis venezolana. Y el otro, como le estaba quitando protagonismo, el presidente, un expresidente me está quitando el protagonismo. Entonces se metió él a eso. Y ha quedado atrapado en esa situación. República Dominicana no tiene que meterse en eso. Hay que sacarse de ahí. Si la agresión es en territorio insular, en Haití, por ejemplo, al embajador americano, libre Dios, le pasa cualquier cosa. Eso fueron los agentes. Recuerda que se quemó una bandera. En medio de este lío se quemó una bandera americana en Haití. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, si era por Petrocaribe la protesta, ¿para qué en medio de la protesta queman una bandera norteamericana? Y eso lo regaron por las redes sociales. Eso lo vio muchísima gente. Entonces lo tienen que poner a uno a pensar. Entonces, el tema haitiano, señores, es un tema que es como si fuera hierba seca, que solamente le cae una chispa y ahí se arma una situación. Armando, esto está... ¿de qué colores? ¿De hormiga? Estamos color de hormiga hace tiempo, ¿sí? Sí. Y en los países de América Latina. Fíjate que incluso los que han cambiado últimamente, el de Argentina, Macri, el judío. Sí. Y Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro y demás. Bahamas, señores, también Bahamas acaba de reanudar de nuevo las repatriaciones.
estuvieron detenidas por una semana las repatriaciones de haitianos en razón de la inestabilidad haitiana, la inestabilidad política. Pero en Haití siempre ha habido inestabilidad. Sí, pero la situación de violencia extrema. El gobierno ha visto que se ha reducido un poco la virulencia de las manifestaciones de protestas por el escándalo de la corrupción alrededor de Petrocaribe. Tal y como nosotros mostramos la semana pasada el informe, el comité lo tiene, que lo desee, está a su disposición, traducido al español. Sí. Hay empresas dominicanas que participaron en las obras civiles financiadas con los fondos de Petrocaribe, pero eso no necesariamente significa que República Dominicana esté salpicada en un nivel tal, esas empresas, en esas tramas de corrupción. Y lo otro que por suerte para nosotros, no se nos está echando también la culpa de eso. Es decir, las protestas populares van dirigidas al gobierno y a las élites vinculadas al ascenso al poder del presidente Moïse, la familia del señor Martelly y el propio Michel Martelly, fundamentalmente. Es decir, por suerte para la República Dominicana, porque siempre lo último que pierde la gente no es la vergüenza, es la capacidad de echar la culpa a otro. Pero tú sabes que que la esposa y hijos del presidente, claro, pasaron por aquí y se fueron. Así es. Yo no sabía que son gente de mucho dinero. Sí, ellos tienen en el norte plantaciones de bananas, porque también hay una empresa del señor Moïse salpicada en el escándalo de los recursos. Y por eso es que estos grupos están pidiendo la renuncia del presidente, pero que eso sumiría todavía a Haití en un mayor caos del que siempre ha estado, porque la anarquía, eso no va a resolver nada. El vacío de autoridades, lo que hace es agravar el desorden. Y a Haití le dio, a ver, que sabemos que el presidente Moïse accede al poder con una escasa legitimidad, porque fueron unos comicios mal preparados y a la carrera, pero lo cierto es que el 20% de la población fue que votó. Así es, muy poca. De cada 5 Estado haitiano, uno votó. Necesita un interlocutor institucional válido. Y como se necesita una parte que represente, aún con escasa legitimidad en esa época, y tú no tienes con quién hablar, ¿con qué interlocutor tú vas a hablar? Cualquier cosa. Entonces, el tema es que República Dominicana en esa situación no tiene de aquel lado, no ha tenido interlocutores realmente con capacidad institucional. ¿Qué capacidad tienen? Y esas, obviamente, condiciones de ausencia de autoridad efectiva es lo que genera este desorden migratorio, porque nada se puede poner en marcha. El gobierno haitiano no puede comprometerse a nada que esté en condiciones de cumplir. Te firman un papel, pero la firma de cualquier convenio o acuerdo es como firmar sobre papel mojado. Esa es la realidad. Entonces, República Dominicana, sus políticos se han negado a considerar la posibilidad de construir barreras físicas, un muro, con la frontera, y cuánto le está costando al país el reforzamiento militar. Pero ¿por cuánto tiempo lo vamos a mantener? Porque eso cuesta. Pero claro que cuesta. En una situación que se está prolongando en el tiempo, porque lo cierto es que el gobierno de Jovenel Moïse no se está fortaleciendo. No, que se está debilitando. Esa es la realidad. Entonces, ¿por cuánto tiempo República Dominicana va a sostener la presencia militar con una enorme cantidad de efectivos, el costo del habituallamiento de esa tropa, la movilidad de esa tropa? Eso está sobredemandando recursos del presupuesto nacional en una dimensión que es una carga muy pesada para los dominicanos. En medio de todo eso, la sobredemanda de los servicios de salud, de educación, el tema de la desertificación de todos esos parques, el parque de la Sierra de Bauruco está siendo prácticamente carbonizado. Y este ministro que tenemos de Medio Ambiente no termina de entender que lo que reclaman las entidades de la sociedad civil que tienen en el campo de la protección del medio ambiente su actividad,
esa gente que lo que le está reclamando, porque él es un hombre que lo que viene es del sector agrícola, Sí, pero, sin ningún tipo de... pero el sector agrícola productivo. Entonces, obviamente, el ministro de Medio Ambiente tiene que poner asunto a esto. Y la autoridad, entonces, en general, la autoridad del gobierno, la política es equivocada. Esa es la realidad. Y el comité está alertando sobre eso. Otra cosa que el comité quiere alertar, se ha anunciado desde la DGPEP que junto con la Junta van a ocuparse de cedular 600.000 dominicanos. La DGPEP no tiene nada que ver con eso institucional. Eso es competencia exclusiva de la Junta Central Electoral. Y las preocupaciones externadas por algunos actores políticos, el comité las respalda. Las preocupaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué hace una oficina dependiente del presidente, de la presidencia de la República, que está ahí para discusión, análisis de estrategias políticas, queriendo cedular gente? Esa no es su función. El registro civil es competencia exclusiva de la Junta. Entonces andan diciendo, no, es que como esos programas especiales de la presidencia, sí que dan la tarjeta Solidaridad. Ahí ellos tienen el mapeo de dónde está esa gente que no tiene papeles. Si no tienen papeles, no les corresponde a la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia ocuparse de cedularlo. Porque hay en un año preelectoral, porque eso se puede prestar también para asegurar muchísima gente que no es dominicana. Y ponerlo a votar por quien ellos Porque quieren. que eso lo han hecho todos los partidos, lo hizo Balaguer. Atención, en esa zona de Barahona, fueron muchos haitianos los cedulados por los reformistas para que votaran. Lo hizo el PRD y lo está haciendo esta gente también. Son todos cortados por la misma tijera. Entonces, Es que Junta Central Electoral no permita a usted que invadan su competencia. Es que son gente que lo único que le interesa es ganar las elecciones con cierta legitimidad para hacer lo que le diera la Está gana dicho la y durante posición del un comité con programa. respecto a eso. Mucho ojo al Cristo, que es de plata. Y agradecerle a todos ustedes que nos hayan acompañado, como Si es de todos los plata, viernes. se lo van a Sí. llevar para su casa. Sí, ¿verdad? Y el próximo lunes, doña Consuelo Pradel estará como de costumbre aquí en su espacio y nosotros tendremos la esperanza de encontrarnos con todos ustedes el viernes que viene. Tengan todos ustedes muy buen fin de semana.